utilizando las propiedades, tenemos el límite de una suma, es la suma de cada uno de los límites. Luego aplicamos el límite a cada elemento y calculamos el límite. Aquí tenemos lo mismo, el límite de una división o de una fracción es cada uno de los límites, y aplicando eso, observen, ya, pues tenemos que el límite de una raíz cuadrada, introducimos el límite en la raíz y aplicamos otra vez el límite de una suma, así de manera igual para el denominador. Al final sustituimos el límite y evaluamos. Ahora vamos con este de las trigonométricas, lo mismo, utilizando las propiedades. Sustituimos el límite de estos y así obtenemos todo el resultado, ¿verdad? Observen, el límite de una suma es la suma de los límites. Aplicamos los límites y nos queda esto. Ahora vamos con límites trigonométricos, ¿verdad? Entonces, el límite de seno de 7x sobre 4x, cuando x tiende a 0. Entonces, la propiedad nos dice que si el argumento está sobre algo igual, es que puede ser el límite tiende a 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace falta? Multiplicamos numerador y denominador por 7, luego lo reescribimos de esta manera y nos queda que el límite de seno de 7x sobre 7x es 1 y nos quedó 4 séptimos. Aquí era 7 cuartos, perdón. 7 cuartos. Aquí en esto. Tenemos otro también. Tenemos esto. Entonces, el límite cuando t tiende a 0 de t cubo de tangente, ¿verdad? Primer paso. Tangente cubo es. Entonces, el primer paso es como que todo estuviera elevado al cubo. Segundo paso, lo escribimos tangente seno sobre coseno, ¿verdad? Y nos queda algo de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, separamos los límites y esta propiedad es la de el límite cuando tiene seno de t sobre t tiende a 1, ¿verdad? Entonces, introducimos el límite en el exponente y entonces nos quedó que eso es 1, nos queda el 1 medio que tenemos aquí y el coseno cubo, ¿verdad? El coseno, al evaluar el límite, esto es 1, 1 y nos quedó 1 octavo, y así calculamos el límite por definición. Ahora vamos a calcular los límites laterales de esta función. Entonces encontramos el dominio y decimos, bueno, el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, ¿hacia dónde tiende? Hacia 0. Y si hacemos lo mismo por la derecha para 2, entonces tiende a 0. Y esa sería una idea de los límites laterales. Luego, límites de indeterminación. Otra vez, tenemos que calcular este límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo multiplicamos o lo racionalizamos, perdón. Y esta es la cantidad. Entonces, al multiplicarlo nos queda una diferencia de cuadrados, simplificamos todo lo que tenemos y nos queda de esta manera. Entonces, al calcularlo, solo sustituimos el límite cuando h tiende a 0 y ya nos queda de esta manera. Recuerden que el límite lo calculamos sobre h, no sobre x. Y entonces de esa manera sería un breve repaso de todas las propiedades y todas las ideas del límite. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber. El siguiente ejercicio, el límite cuando x tiende a 2 de esta función, ¿verdad? Entonces, es la siguiente, ¿no? Vamos a ver si al sacar el límite nos funciona o podemos evitar cualquier tipo de problemas que nos dé al momento de evaluar. Entonces, al evaluar por 2, observamos que vamos obteniendo los siguientes resultados. ¿Y qué es eso? Una forma indeterminada 0 sobre 0.
Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos con ella? Aplicando la teoría que conocemos, lo primero que podemos hacer es, ¿cómo podemos hacer para evitar esa indeterminación? Entonces lo que usamos es una técnica de factorización, que es lo que nos dice, bueno, hacemos lo siguiente, ¿no? Tenemos este desarrollo, quiere decir que hacemos una diferencia de cubos para eso. Entonces, acá es la diferencia de cubos para esta de aquí, del numerador, y otra diferencia de cubos para una diferencia cuadrada, perdón, para el denominador. Entonces, decimos, bueno, la diferencia de cubos es la raíz cúbica del primero, acá, menos la raíz cúbica del segundo, acá, y luego el primero al cuadrado, que sería x al cuadrado, el primero por el segundo, que x por 2 es 2x, más el segundo al cuadrado, y nos queda 4. Entonces, en la diferencia de cuadrados es la raíz cuadrada del primero menos la raíz cuadrada del segundo, observamos acá, multiplicado por la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del segundo. O sea, al utilizar esta técnica, nosotros nos evitamos muchas cosas. Entonces, aquí observamos que tenemos esta expresión y ¿qué hacemos? Bueno, simplificamos las x negativas y decimos que nos queda la siguiente, ¿no? Entonces, observen, solo nos queda esto. Y decimos, bueno, si queremos calcular el límite de esta función, es como que calculemos el límite de la función reescrita, ¿verdad? O factorizada. Entonces venimos y evaluamos en los límites. ¿Y qué obtenemos? Bueno, obtenemos que nos da 4. Entonces, por lo tanto, si pudimos evitar la indeterminación de 0 sobre 0 y reescribir el límite. Vamos con el siguiente ejercicio. El límite cuando x tiende a 7 de la función de 2 menos raíz de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 49. Acá sustituimos por 7, perdón por el error acá. Entonces, aquí es 7. Entonces, al sustituir directamente por 7, ¿qué hacemos? Nos queda esto, 2 raíz de 7 menos 3. Hacemos los cálculos y observamos que otra vez se nos indeterminó. Bueno, si tenemos esa forma indeterminada de 0 sobre 0, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a racionalizar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vamos a utilizar para racionalizar? El numerador. Entonces, racionalizamos y nos queda esto. Luego, lo tenemos de esta manera. Al hacer la multiplicación, recuerden que es arriba es una diferencia de cuadrados. Entonces, esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Entonces nos queda esto al cuadrado, lo primero, y el otro al cuadrado, ¿verdad? Entonces, sustituimos, hacemos la simplificación de términos y observamos que nos queda 7 menos x. Pero ¿qué sucede con esto? Bueno, ¿cómo lo simplificamos? Tomemos aquí factor común menos 1 y factorizamos esta parte del denominador. Entonces, ¿para qué? Para poder ver la siguiente simplificación, ¿verdad? Entonces se elimina. ¿Y qué nos queda? Nos queda que esto, de manera un poco más sencilla, ¿no? Y observamos que el límite de esto
como estamos calculando el límite a esta función. Y le aplicamos el límite. Déjeme aquí. Le aplicamos el límite. ¿Y qué obtenemos? Esto se me fue. Entonces, perdón. Entonces aplicamos el límite y nos quedó así, ¿verdad? Entonces observamos que al aplicarle el límite nos queda todo de esta manera. Hacemos los cálculos y obtuvimos el siguiente resultado, ¿verdad? Vamos con nuestro tercer ejercicio acerca de límites al infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo sustituimos y observamos que nos queda esta forma indeterminada. Decimos, bueno, ¿cómo podemos evitar la indeterminación del límite? Y empezamos otra vez a factorizar o tratar de reescribir la función de tal manera que nos facilite la resolución. ¿Y qué hacemos? Observen, sacamos factor común x cuadrado dentro de la raíz y nos queda de esta forma, ¿verdad? Utilizando factor común. Entonces, al sacar el factor común, ¿qué obtenemos? Bueno, raíz cuadrada de x al cuadrado sale en valor absoluto la x y luego empezamos a simplificar. Observen, tenemos esta simplificación. Entonces, luego de tener esta simplificación, ¿qué nos queda? ¿Cómo sucede esto? Bueno, nos simplifica aquí y luego tenemos esto y vamos ahora a evaluar el límite para esta función. Entonces, al evaluar el límite, ¿qué nos queda? Estos términos tienden a 0 y nos queda esta forma. Entonces, hasta ahí tendríamos nuestras soluciones de reescritura. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Vamos a resolver unos límites por definición y otros límites indeterminados para que puedan relacionarlo y ver cómo es que podemos trabajarlos. Con el ejercicio 4 es el siguiente, ¿no? De la página 20. Sería el ejercicio 3. Dado el gráfico de la función f, determina si los valores y límites indicados existen, ¿verdad? Entonces nos piden el primero, límite cuando x tiende a 1. Observamos que cuando tiende a 1, si nosotros venimos por valores menores que 1, ¿a dónde cae? Cae en el eje y 2, ¿verdad? Aquí. Entonces si venimos por la derecha, otra vez acercándonos a 1, también tiende al número 2 en el eje de y, entonces por lo tanto en el literal A, el límite cuando x tiende a 1 es 2. Luego en el literal B, a 3 por la izquierda. Si nosotros venimos por valores menores que 3, observamos que tiende a 1, ¿verdad? Pero está abierto el punto ahí. Entonces, como está abierto, quiere decir que no tiene límite. Y entonces, si tiene a la derecha por valores mayores que 3, observemos que tiende a 4, ¿no? Aquí, arriba. Entonces quiere decir que cuando tiende a 3, cae exactamente en el eje Y de 3, y entonces, pero como los laterales no coinciden, quiere decir que no existe límite en esa parte, ¿no? Y entonces, cuando el límite de x tiende a 3 de f de x, no existe límite, porque si nos venimos por la izquierda, tiende a un valor, y si nos venimos por la derecha, tiende a otro.
Entonces, como no coinciden los límites laterales, no existe límite. Y el literal f de 3, es igual a 3. Porque ahí si nosotros evaluamos la función f en 3, observemos que vamos a encontrar el límite del infinito de esta función. Entonces, como primer paso, vamos a multiplicar por una cantidad adecuada para que podamos resolver el límite, para que este exista, ¿verdad? Entonces la cantidad adecuada es esta, de este lado, esta de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, recuerden que al multiplicar nos queda el límite cuando x tiende a menos infinito de raíz de x cuadrado más x menos x por raíz de x cuadrado más x más x. Y acá en el denominador nos queda raíz de x cuadrado más x más x. Entonces, al hacer esta multiplicación de estos dos factores, observamos que parece una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se ve la diferencia de cuadrados? Se ve de esta manera, ¿verdad? Entonces, hacemos esta multiplicación y nos queda que el límite cuando x tiende a negativo infinito de aquí. La diferencia de cuadrado quiere decir que si están con signos diferentes, nos quedaría como cada uno de los elementos elevado al cuadrado separados por un signo menos, ¿verdad? Entonces tenemos raíz de x cuadrado más x elevado al cuadrado menos x al cuadrado sobre la misma cantidad del denominador. Entonces simplificamos y nos queda el límite cuando x tiende a negativo infinito de quién, de esto se va con eso, se elimina, entonces nos queda x cuadrado más x menos x cuadrado y abajo nos queda el mismo término. Entonces, ¿qué sucede? Estos dos términos son iguales pero tienen signo diferente. Entonces lo simplificamos y nos queda que el límite cuando x tiende a negativo infinito de quién, de x sobre raíz de x cuadrado más x, ¿verdad? Entonces a este le sacamos factor común, x al cuadrado, y ¿qué nos va a quedar? Nos queda el límite cuando x tiende a negativo infinito de quién, de x sobre la raíz cuadrada x al cuadrado de 1 más x sobre x cuadrado más x. Entonces, acá ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos lo siguiente, ¿no? Hacemos la simplificación y nos queda que límite cuando x tiende a negativo infinito, sacamos la raíz al x cuadrado de la raíz. Entonces, ¿qué nos queda? Un valor absoluto acá de 1 más 1 sobre x, ¿verdad? En raíz más x. Entonces, sale 1 sobre x porque aquí simplificamos.
¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda el límite cuando x tiende a negativo infinita, sacamos factor común, y ¿qué nos quedó? X, factor de 1 más 1 sobre x, más 1. Entonces, acá observamos que podemos simplificar este y nos queda que, aquí lo vamos a un poco acá, el límite cuando x tiende a negativo infinito, de quién, de 1 sobre raíz de 1 más 1 sobre x, ¿verdad? Más 1. Si evaluamos, el límite nos va a quedar 1 sobre raíz de 1 más 1, y esto es 1 sobre 2. Y entonces